Hemos trabajado, nos hemos esforzado, hacemos lo que sea necesario para poder tener lo necesario para esta vida. Es más, damos un paso mucho más allá para no solamente poder disfrutar de lo suficiente o de lo necesario en nuestra vida, sino que también logramos esforzarnos un poco más para entrar en un estado quizás de comodidad o de confort cuando ya sabemos que se han suplido las necesidades propiamente y han sido satisfecho lo que es necesario. Y con esto no estoy diciendo que es pecado estar en un campo, en una zona, en un área de comodidad, de confort. Sencillamente, si se puede tener, que bueno, gracias a Dios. A lo que me refiero es que en ocasiones luchamos y nos esforzamos no solamente para tener lo suficiente y que las necesidades propiamente de cada uno de nosotros estén suplidas, y cuando eso sucede, entonces en ocasiones la comodidad viene también de parte de Dios, en muchos de los casos. En otros de los casos viene de parte nuestra. Y no por ello está mal o es pecado. Lo que voy, hermanos, es que la bendición, sea lo suficiente o lo extra, debe de venir como resultado de buscar a Dios. Dios le dio la consigna a este personaje llamado Josué y le dijo: si quieres que te vaya bien, ahora que están por poseer la buena tierra que Dios le había prometido a sus ancestros, a sus padres, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos sus abuelos y sus antepasados. Si quieres que te vaya bien, Josué, a ti y al pueblo, ahora que tengan lo que nunca tuvieron cuando estuvieron en Egipto, ahora que entren a esa tierra que Dios les ha prometido y que Dios les ha suplido, y que han tratado de mantenerse bajo los parámetros y los estatutos de Dios, y ahora que a través de la obediencia de cada precepto de Dios, para poder dar un paso más allá y poder avanzar en los puntos geográficos, pero avanzar también en la relación con Dios. Si quieres que te vaya bien, Dios le dio a Josué una clara declaración y expresión del amor de Dios, y le dijo que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Lo que Moisés estuvo escribiendo durante 40 años en el desierto, de lo que Dios le dio, lo que Dios le dijo, lo que debía de escribir, la historia de ustedes, las indicaciones para los levitas, para los sacerdotes, cómo deberían de ministrar, cómo deberían de hacer, cómo deberían de proceder. Todo ese libro que se estableció como ley, como estatutos, como mandamiento de Dios para el pueblo de Israel, que nunca se aparte de tus ojos, pero también de tu boca. Nunca se apartará de tu boca, que nunca te apartes de mis preceptos, de mis estatutos. Mis admoniciones deben estar siempre en tu mente y en tu corazón, muy presentes, dijo Dios, sino que de día y de noche meditarás en ellas. Meditar, musitar, es decir, traerlo frecuentemente a la memoria y leerlo en una voz audible que solamente tú puedas escuchar. Meditar en él, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en este libro de estatutos te he dado, para que entonces, dice, hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe que Dios le estaba dando una clave a Josué y al pueblo de cómo ellos recibirían la bendición de Dios para sus propias vidas, para que todo lo que emprendieran, para que lo que pensaran y planearan y proyectaran en su vida, la bendición de Dios estuviera frente a ellos y detrás de ellos? Y la clave es la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, la meditación a las palabras de nuestro Dios y el cumplimiento de ellas. Nunca te apartes. Para Josué estaba muy limitado el libro de la ley, pero para nosotros, hermanos, es toda la Biblia.
La palabra de Dios es antiguo como Nuevo Testamento, y si usted y yo tomamos este versículo como una declaración también, no solamente directa a Josué y al pueblo, sino para usted y para mí, es claramente entendible que Dios desea animarnos, prosperarnos, Dios desea darnos su presencia, su dirección, para que todo lo que hagamos en este mundo sea a nivel familiar, sea a nivel escolar, a nivel congregacional, a nivel matrimonial, y todo lo que emprendas en este mundo, la bendición de Dios te acompañe. La clave es que nunca te apartes de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios puede estar cerca de nosotros, hermanos, pero quizás nuestro corazón no. Por eso Dios le dijo a Josué: nunca te apartes de este libro de la ley y medita en él. Y aprende a obedecerlo, y aprende a aplicarlo a tu vida, y aprende a someterte a la palabra de Dios, para que entonces lo puedas practicar y lo puedas hacer en tu vida, y puedas ponerlo en obra cada día y ser hacedor de ello, porque entonces, y solamente entonces, dijo Dios, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No voy a predicar el evangelio de la prosperidad porque no creo en él. Pero sí voy a predicarles en esta mañana y compartirles la palabra de Dios, amados hermanos y muchachos, de cómo Dios desea que a usted y a mí nos vaya bien en la vida. Dios le dijo al pueblo: mira, la bendición y la maldición está frente a ti. Y la decisión de recibir la bendición mía o la maldición, le dijo Dios al pueblo, pues depende de ti ya. Depende de ti. Señor Jesucristo también dijo: aquel que escucha estas palabras y las escucha y las practica, las pone en obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron las lluvias y los huracanes y las tormentas y corrieron, se desbordaron los ríos, pues su casa no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero aquel que escucha mis palabras pero no las hace, le entra por un oído, le salen por el otro y dice: esto está muy bien, pero no está bien para mí, está bien para otros. Le compararé a un hombre insensato o necio, que asimismo construyó su casa sobre la arena, sobre suelo blando, inestable, y cuando vinieron las lluvias y las tormentas, pues obviamente los ríos corrieron y su casa se derrumbó. Así que encontramos, queridos hermanos, en esta mañana y jóvenes, que Dios desea, el corazón de Dios es que nos vaya bien. Que nos vaya bien en los estudios, en nuestra relación con la esposa o con el esposo, en relación con los hijos. Dios desea que usted y yo gocemos y disfrutemos del trabajo que Dios nos ha dado, de las situaciones en las cuales estamos viviendo. Aunque no son muy agradables algunas de ellas, pero la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere que aprendamos y disfrutemos y aprendamos las lecciones de vida que en cada momento y en situaciones diversas nos encontramos usted y yo. ¿Quién de nosotros no queremos que nos vaya bien? Yo creo que todos queremos salir avantes en lo que hacemos. Que el dinero alcance, que las deudas se vayan apagando poco a poco, que las enfermedades vayan desapareciendo en nuestra vida, que el peso de los años no se note tanto en nuestro físico, que podamos transcurrir los años en la vida y que pues tengamos más ánimo, más fuerza, que se alejen, algunos dicen, los malos espíritus de nuestra vida, o las malas influencias, dicen algunos. Que Dios nos ayude, nos guarde, nos cuide. Ese es el deseo de cada persona, seguramente, de cada cristiano. Ahora, pero ¿cómo lograrlo, queridos hermanos? ¿Cómo llegar a poder entrar a ese lugar en el cual, si me permite la analogía, poder entrar a ese lugar de bendición de Dios, de ayuda, de consuelo, de socorro, de bendición, de prosperidad, de alegría, de bienaventuranza, para que en todo lo que emprendamos en la vida te vaya bien, dijo Dios? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, dijo Dios, todo te saldrá bien. ¿No es cierto, hermanos, que cuando estamos haciendo alguna actividad y no, las cosas no salen como
como uno esperaba, ay, entra uno en una, dependiendo el carácter, ¿verdad? Algunos se enojan, algunos se llenan de cólera, otros pues se entristecen. Hace algunos años yo tenía un Suzuki Samurai, esos jeepsitos pequeños. Y comenzó el carro a tener una falla y un hermano que era mecánico me dijo, el hermano dice, hay que hacer esto y esto y esto. Y dije, pues yo lo puedo hacer. Pues yo no soy mecánico, obviamente, ¿no? Pero dije, pues conozco un poquito, ¿verdad? Pues un desarmador, un martillo, las pinzas, los dados, el rash y el motor. Dije, voy a tardar más, pero desarmé todo el motor. Quité las tapas, quité lo que se podía para cambiarle los empaques, ¿verdad? Y al momento de armarlo, obviamente me sobraron tornillos. Me di cuenta que había piezas que no sabía de dónde habían salido. Una, porque uno no es mecánico, ¿verdad? Y aunque le marqué, le puse ahí puntitos de colores y numeritos para, ¿verdad? Tuve el carro abierto como un mes. Pero después le tuve que hablar a un mecánico para que viniera a arreglar la descompostura que hice. Cuando armé y me empezó a salir tornillos por todos lados, que dije, ¿dónde van? Y no le encontraba dónde iban. Cómo le entra a uno no depresión, pero una coraje y después una desesperación de que no nos va bien en ciertos detalles de la vida. Eso tiene arreglo, ¿no? Le podemos llamar a un mecánico, venía y pues había que pagarle, ¿verdad? Por lo que había sucedido, por el trabajo que iba a hacer. Pero hay situaciones en la vida, hermanos, que difícilmente pueden tener un arreglo, que solamente la gracia de Dios sobre nosotros y los nuestros va a surtir efecto. Porque echamos a perder muchas cosas. Pero ¿qué hacer, hermanos, para que nos vaya bien? Tomar esas palabras y apropiarnos de ellas. Cuando Dios le dijo a Josué, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A los muchachos les dice, a los jóvenes, a los hijos de familia, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino también. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Cómo recibir la bendición de Dios? Número 1, hermanos, número 1. Si me acompaña al Salmo 1, por favor, Salmos 1:1, dice en la Biblia lo siguiente, Salmos 1:1. Dice en la palabra de Dios lo siguiente, Salmos 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en la ley de Dios medita de día y de noche. Versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Dónde está esta promesa? ¿A quién se aplica, hermanos, esta promesa? Y todo lo que hace prosperará. Aquel hombre o mujer que toma la palabra de Dios en serio y medita en ella. Nuevamente volvemos a este punto, hermano. La palabra de Dios tiene un aspecto muy clave en la vida del cristiano, ¿no es cierto? Medita en la palabra de Dios día y noche, es decir, todos los días, porque un día está compuesto de día y noche. De día y noche, todos los días, toma la palabra de Dios, léela, escúchala, memorízala, musítala, medita en ella, tráela en tu mente y en tu corazón, aplícala a tu vida en los aspectos prácticos y cotidianos y entonces, dice, todo lo que hagas vas a ser prosperado. ¿Cómo poder recibir la bendición del Señor en lo que hagamos para que nos vaya bien? Número 1, atendiendo la palabra de Dios, dice en la Biblia. Atiende la palabra de Dios. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su ¿qué? Su delicia. Hay cosas muy deliciosas en esta vida, ¿verdad que sí, hermano? Como por ejemplo un pastel de queso, un cheesecake. Y cada uno de nosotros pudiésemos tener no solamente algún platillo favorito que venga a llenarnos el paladar, sino que hay situaciones, hay personas en las cuales podemos deleitarnos. Dice la Biblia, si te vas a deleitar, busca primero deleitarte en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en los estatutos de Dios. Deleitarse, toma deleite en Él. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, es decir, está el placer, está aquella cosa valiosa. Esto significa delicia aquí, placer o algo delicioso o valioso. La palabra de Dios, hermanos, siempre debe tener un valor muy alto para nosotros como hijos de Dios.
La pregunta es, ¿en qué tanta estima usted tiene la Biblia, la palabra de Dios en su vida? ¿Qué tanto aprecia o apreciamos las Sagradas Escrituras? Dependiendo qué valor le damos en nuestra vida, es el mismo, es en proporción a la bendición que vamos a recibir de Dios. Poca palabra de Dios, poca bendición para nuestras vidas. Abundante palabra de Dios en nuestra mente y nuestro corazón, entonces la bendición del Señor será abundante para su vida, para la mía y para los nuestros. Hay dos puntos claves en este versículo o en estos versículos: atendiendo la palabra de Dios, deleitándonos en ella, pero también meditando en la palabra de Dios. Medita, deleítate. Un hermano dijo hace tiempo: pastor, no puede conseguirme una Biblia que tenga caricaturas o monitos, dice, porque puras letritas, dice, como que se enfada uno. Digo, sí hay, hermano, pero son para niños. Pero si quiere le consigo una para que no se enfade, con tal de que tenga tiempo y pase tiempo en la Biblia, en la palabra de Dios. No importa, hermanos, la Biblia está llena de letras y de numeritos y de palabras, pero es la palabra de Dios. Tenemos que pedirle: Señor, voy a leer la Biblia, no me gusta, no quiero, no me agrada mucho, no alcanzo a verla, me duermo cuando empiezo a leer. Algunos dicen, yo para dormirme, algunos dicen, yo cuento ovejitas, otros dicen, pues yo leo la Biblia para dormirme. Dijo una hermana un tiempo. Bueno, pues por lo menos algo se empieza, ¿no? Lea la Biblia, algo se le debe de quedar, 2, 3 versículos que lea, un capítulo que lea antes de dormirse. No debiera ser así, pero bueno, por lo menos no se duerme viendo la televisión. Atendiendo la palabra de Dios es el primer punto que Dios nos da, hermanos, claramente, para poder recibir la bendición de Dios y que todo nos vaya bien. Encontrar deleite, meditar en la palabra de Dios. Muchachos y hermanos, cuando usted diga, pues ya va terminando el día y no he leído la Biblia, busque un lugar, busque un momento y dígale al Señor: Señor, sea honesto. Usted dice, es que no me gusta leer la Biblia, pero tenemos que leerla porque es el alimento de nuestra alma. Dependiendo qué tanto leemos y meditamos la palabra de Dios, es la misma manera o el mismo camino que nos vamos a acercar a Él. Santiago dijo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Alguien explicó este versículo, esta frase, como diciendo: si tú te acercas a Dios 3 pasos, Dios se acercará a ti 3 pasos más y ya estarán cerca uno de otro 6 pasos. Pero ¿cómo podremos acercarnos a Dios si nos alejamos de la Biblia, de la palabra de Dios? Tenemos que aprender a deleitarnos en ella, a meditarla. Dígale a Dios: Señor, no me agrada mucho leer la Biblia, hay muchos numeritos, ya fui a la escuela, ya salí, tengo que hacer tarea y trabajo, ya ando muy cansado, pero por lo menos quiero irme a la cama y a dormirme con palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Y lea la Biblia, un pasaje, unos minutos por lo menos, y deleites en la palabra de Dios. En el Salmo número 37, versículo 4, también el salmista nos dice las siguientes palabras para que entendamos que la bendición de Dios vendrá sobre nosotros, no solamente atendiendo la Biblia, la palabra de Dios, sino deleitándonos en la persona de Dios. Deleitándonos en la persona de Dios. Salmos 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dijo el salmista, en este caso el rey David. Deleítate en Jehová para que Él te conceda las peticiones de tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Para que te vaya bien, ¿sí o no, hermanos? Para que te vaya bien. El deseo cumplido, dijo el salmista, alegra el alma, para que conceda las peticiones de tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Deleítate en Jehová. Deleite en el Salmo 1, versículo 2, significa sencillamente placer o cosa valiosa. Deleitarse, el término en el Salmo 37 literalmente significa recrearse. Recrearse. Así que el versículo 4 significa deleítate a sí mismo en Jehová, es decir, haya deleite, recreo, recréate en Dios. Algo bueno hay y mucho bueno en Dios. Si tú buscas la persona de Dios y aprendes de Él y lo conoces un poco más, te vas a deleitar, te vas a recrear, te vas a gozar, pues eso es de recrearse. Vas a gozarte en el Señor. Nos gozamos en otras personas, ¿no es cierto, hermano? Cuando nuestros niños van aprendiendo a caminar, nuestros pequeños, y empiezan a caminar, y empiezan a gatear, empiezan a caminar, se emociona uno.
Al rato ya no queremos que caminen, ¿verdad? Porque anda uno atrás de ellos. Cuando empiezan a hablar o le sale el primer dientito, y se recrea uno en el pequeñito, en la niña, ¿verdad? Cuando empiezan a decir papi, mami, hasta un nudo se le hace en la garganta a uno. O cuando ya están grandes y dicen, papá, préstame tanto dinero, se le hace otro nudo en la garganta a uno. O quiere un carro, quiere comprar una moto. Nos deleitamos, ¿no es cierto que nos recreamos en personas? Nos recreamos en la esposa, nos recreamos en el esposo. ¿No le ha pasado, hermano, con la mañana se despierta en la noche y ve a su mujer dormida y se le queda viendo? No se recrea viendo. Bueno, no me contesta. O a la inversa, la hermana también. O vemos a los hijos que van siendo prosperados, van creciendo y vemos sus logros, sus satisfacciones y uno se recrea, se deleita, se goza en ellos. ¿Por qué no nos vamos a gozar en el Señor? Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia de Filipos, ahí en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Sí se puede, hermanos, gozarnos en el Señor. ¿Cómo poder recibir la bendición de Dios sobre nuestras vidas y que todo nos vaya bien? Número 1, atendiendo la palabra de Dios. Número 2, deleitándonos en la persona de Dios. Número 3, apreciando el perdón de Dios. Apreciando el perdón de Dios. Salmos 32, versículo 1 y versículo 2. David, una vez que escribió el Salmo número 51, después escribió el Salmo número 32. El Salmo 51, David confesó su pecado a Dios y quedó registrado todo su corazón y las palabras con las cuales él cayó arrodillado y postrado en tierra para confesar su pecado y haber aceptado su maldad cuando había caído en adulterio y cuando había mandado matar a Urías. Y acá en el Salmo 32 habla y escribió registrando ese gozo y esa alegría y esa felicidad y la bendición de parte de Dios cuando uno es perdonado por Dios, cuando uno fue en confesión. El Salmo 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel, se refiere a sí mismo David, cuya transgresión ya ha sido perdonada, pero también cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ya David había recibido el perdón de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dijo en el Salmo 51. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Límpiame de todo pecado y límpiame más y más y límpiame como el sol. Y empieza a hablar con ciertas analogías y sentido figurado. Y una vez que él se confesó con Dios, Dios le perdonó y David sintió un peso que se le quitó encima. Y David se sintió feliz, estaba feliz más que haberse sentido. Porque dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ya fue perdonada. Hay una bendición. Dios me ha dado felicidad ahora, Dios me ha liberado, ha quitado la culpabilidad, me ha perdonado, me ha indultado, porque he reconocido mi maldad, mi pecado, lo confesé a Dios y Dios me ha perdonado. Y hay una gran dicha y una felicidad y la bendición de Dios. Dios me va a ayudar, su compañía está conmigo, su Santo Espíritu lo devolvió a mi vida cuando aprendió a apropiarse del perdón de Dios. Si queremos que nos vaya bien en esta vida, hermano, no solamente hay que atender la palabra de Dios, hay que deleitarnos en la persona de Dios, pero también hay que apropiarnos del perdón de Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto y Él está esperando que usted y yo vayamos en confesión por aquellos aspectos, por aquellas actitudes, por aquellos pensamientos, por aquellas acciones que hemos llevado a cabo en esta vida y le hemos ofendido no solamente a algunas otras personas que han sido hechas a imagen y a semejanza de Dios, sino que hemos ofendido el corazón de Dios. Y Dios dice, yo aquí estoy listo. Cuando te confieses y vengas en oración y en confesión y arrepentimiento y te apartas del pecado. Que la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia de Dios. Así que eso nos trae la bendición de Dios, hermano.
cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras malas acciones y las llevamos a Dios en oración, nos confesamos y Dios nos perdona. Pero hay algo también, hermanos, no solamente el hecho de ir en confesión a Dios reconociendo nuestros pecados, sino también el hecho de confesarlos y apartarnos de ellos para alcanzar misericordia. Número 4, ¿qué hacer en relación con Dios, en las cosas espirituales, para que nos vaya bien en nuestra vida diaria? Número 4, es menester buscar persistentemente a Dios. ¿Cómo Dios nos va a prosperar, nos va a ayudar a que nos vaya bien? Buscando persistentemente a Dios. Mire, acompáñame por favor, segundo de Crónicas 26:5. Aquí hay un pasaje muy interesante, segundo de Crónicas 26:5, hablando del reinado de una personaje llamado Usías. Dice la Biblia, segundo de Crónicas 26:5, dice desde el 3, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículo 4 del capítulo 26, segundo de Crónicas. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Quién? Usías, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Versículo 5, y persistió ¿en qué, hermanos? En buscar a Dios, dice, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Dice, y en estos días en que buscó a Jehová, Dios, ¿le qué? Le prosperó. ¿Cuándo Dios le prosperó? Cuando Usías buscó a Dios. Y hay otro punto muy importante, dice el versículo 5, la primera parte, y persistió. Persistió. Amén, hermanos, no se distraigan, por favor. Dice, persistió en buscar a Dios. Cuando buscó a Dios, pero persistió en ello, Dios le prosperó. Le hizo que le fuera bien. ¿Se da cuenta, hermano? Sí, nos va a ir un poquito de bien si le pedimos, trabajamos más duro y le pedimos un aumento de sueldo al patrón o a la compañía y nos da un poquito más. Pero al rato las deudas van a venir más. No nos va a ajustar el dinero. Si usted compra un carro y lo cambia y va uno al dealer y trae uno más nuevo, sí, ustedes dirán, bueno, sí, qué bueno, ya esto me va a ayudar porque viajo mucho y ando mucho en carretera, pero van a irse presentando otras situaciones y otros aspectos. Pero si quiere que la bendición de Dios sea permanente y constante, atienda la palabra de Dios, deleítese en la persona de Dios, aprópiese del perdón de Dios, busque persistentemente a Dios. No solo es necesario buscar a Dios, sino persistir en ello. ¿Sabe lo que es persistir, verdad? Es insistir, ser perseverante. Ya busqué a Dios, ya fui a la Biblia, ya leí, ya me di cuenta que en este pasaje, en este relato, Dios tuvo poder y manifestó el poder aquí con Abraham o acá con Pablo, Dios le habló, pero persista en ello porque al rato se nos olvida porque somos medios olvidadizos. La Biblia dice que si somos oidores olvidadizos, se nos va a olvidar un poquito, se nos va a ir de la mente, vamos a tener un poquito palabra de Dios, pero al rato los afanes de este siglo, hermanos, van a hacer que la palabra de Dios se ahogue. Dice la Biblia. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 13, donde el Señor Jesucristo presentó la parábola del sembrador? Dice que parte de la semilla cayó junto al camino y luego vinieron las aves de los cielos, la picotearon y se la robaron. Y más adelantito explica en el versículo 22 que esas aves de los cielos representan los afanes de este mundo que todos los días tenemos, preocupaciones, trabajo, tiempo extra, ¿verdad? Y cosas así, que la palabra de Dios ha sido sembrada en nuestro corazón y nuestra mente, pero ciertas cosas, ciertas situaciones de la vida cotidiana ahogan la palabra de Dios y se olvida. Es necesario buscar a Dios, pero ser persistentes en ello. Llegó un día un hermano y me dice, pastor, tengo este problema. Él era de otra iglesia bautista. Y llegó un domingo y le di la bienvenida, escuchó el mensaje y me acerqué con el hermano al final. Le digo, hermano, ¿de dónde viene? ¿Y qué anda haciendo por acá? ¿Su pastor sabe que está acá? Le digo, no quiero tener problemas con
teniendo ovejitas de otro redil acá. Su pastor sabe que está aquí conmigo en la iglesia y me dice, no, le digo, dígale, o yo le voy a hablar. Dice, no, voy a hablar con él en la semana, dice, y es que estoy pasando por esto, aquí la iglesia me queda más cerca, dice, esta situación, así, 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 dice, y me he alejado de Dios. Y he comenzado a faltar un poco a la iglesia, dice, pero aquí me queda más cerca, aquí creo que aquí me voy a alimentar un poco en lo que Dios me ayuda a restaurar mi vida. Está bien, hermano, vamos a orar por usted, me platicó la situación. Pero le aclaré algo, hermano, porque esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Le aclaré, le digo, mire, hermano, está bien, venga aquí, hable con su pastor, pero yo voy a hablar también la semana, lo voy a localizar, le voy a explicar que está vino y este asunto. Si no hay inconveniente con él, que usted se reúna con nosotros, está bien, véngase con nosotros. Si él dice que está bien, está bien. Si dice que no, pues bueno, te váyase para allá. Pero mientras esté aquí con nosotros, yo le voy a pedir que no dejes de venir el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Porque si usted tiene un problema o tiene una necesidad muy grande espiritual en su familia y en su persona, no basta con venir el domingo en la mañana. Venga a la escuela dominical, quédese para el culto inmediato, venga al culto en la tarde, venga el miércoles al estudio bíblico, venga a la reunión de varones los lunes en la tarde, venga a la oración de varones de 6 a 7 de la mañana que teníamos cada sábado. Y trate de participar en las actividades lo más posible, que su vida espiritual se vea fortalecida y que le demuestre usted a Dios que realmente está necesitado de Él. Y aun cuando se arregle la situación y Dios le dé la victoria, hermanos, con mayor razón necesita continuar en la misma o con mayor intensidad buscando el rostro de Dios. Le dije al hermano, ¿estás de acuerdo con eso? Me está pidiendo mucho, pastor, pero voy a tratar. Le digo, no es nada. Y el hermano ahí iba, empezó. Al cabo de algunos cuantos meses su situación se mejoró. Claro que nos dio gusto, le dimos gracias a Dios. Pero ¿qué pasó? Ni acá, ni allá. Un día le hablé al hermano, ¿cómo está? Bien, pastor, que no sé qué, ahorita voy para allá a platicar. Llego, hermano, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Normalmente buscamos a Dios cuando tenemos conflictos, ¿no es cierto, hermanos? Cuando no nos va mal, cuando no nos va bien y tenemos alguna situación incómoda en nuestro haber, quizás en el trabajo, o en la familia, o con el marido, con la esposa, o con los hijos, o con los padres, o con el patrón, o en algún lado, buscamos, ay Dios mío, voy a buscar a Dios ahora que estoy en problemas, decimos, ¿verdad? Y que Dios me ayude para salir adelante, me dé fuerza, no me quiero desanimar, quiero seguir adelante, pero cuando Dios arregla las cosas, hermano, nos alejamos. Y no debiera de ser así. Dice la Biblia que este jovencito, hermanos, 16 años tenía, 16 años, a los 16 años, al menos que hayan nacido en un hogar cristiano, están en la iglesia. Un jovencito, una señorita de 16 años. Y que los padres estén detrás de ellos para que no saquen el celular en el culto, para que no estén viendo cosas que no tienen que hacer. Y ahí está, 16 años, pero dice la Biblia que a los 16 años Uzías buscó a Jehová por voluntad propia. Pero no solamente eso, dice, persistió. Él de su voluntad, porque su papá ya había fallecido, el rey, por eso él quedó en su lugar en la dinastía, en la monarquía. Así que solamente tenía a su mamá, que se llamaba Jecolías, ¿verdad? El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Normalmente cuando la historia de Crónicas menciona a la mamá de uno de los reyes es porque el rey fue bueno, gracias a la influencia de una buena madre, como dando a entender eso, ¿verdad? Así que Uzías, hermanos, persistió en buscar a Dios. No solamente le buscó, persistió. Hermanos, no busque a Dios cuando tenga dificultades en su vida. Nada más. Búsquelo todos los días de su vida. Cuando tenga escasez, pero aún también cuando haya abundancia. Cuando tenga tristeza, pero también cuando haya alegría. Cuando tenga una pérdida, pero con mayor razón cuando tenga siempre a sus parientes cerca de usted o quizás los tiene lejos.
Cuando nos encontremos en cualquier situación moral, emocional, familiar, en cualquier otro nivel, siempre deberemos de buscar el rostro de Dios, la persona de Dios, la ayuda de Dios, la compañía de Dios. Y cuando todo no esté bien, con mayor razón, y cuando todo marche bien, en el día del bien, dijo Salomón en Eclesiastés, goza del bien, disfrútalo porque Dios está contigo. Y en el día del mal, considera, porque también Dios hizo tanto lo uno como lo otro, y Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará. No solamente hay que buscar a Dios, hermanos, hay que persistir en buscarlo. Voy a entrar al final, la parte final. ¿Cómo vivir de una manera que Dios nos bendiga y nos prospere? Número 1, dije atendiendo la palabra de Dios. Número 2, deleitándonos en la persona de Dios. Número 3, apropiándonos del perdón de Dios. Número 4, buscando persistentemente a Dios. Y número 5, disfrutando la presencia de Dios. Dios está con nosotros, hermanos. Como quiera que usted y yo nos portemos con Dios, Dios ahí está con nosotros. Amén. Dios ahí está. Dios es bueno. Génesis 39, 2. Génesis capítulo 39. Versículo 2, nos dice la palabra de él las siguientes palabras. Génesis 39, 2. Llevado pues José a Egipto, ¿se acuerda la historia, verdad? Para no abundar en ella. Potifar, que era el oficial de Faraón, capitán de la guardia, dijo, varón egipcio, lo compró. Potifar compró a José de sus hermanos, de aquellos ismaelitas que lo compraron. Dice, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá, dice el versículo 1, versículo 2, mas Jehová estaba ¿con quién, hermanos? Con José. Y José fue varón próspero. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios lo bendijo en todo lo que hacía. ¿Por qué? Fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Sabe por qué fue próspero? Dice la Biblia en versículos más adelante de este mismo pasaje, que todo lo que José hacía, Dios que lo prosperaba. Le ayudaba, le daba su compañía, su presencia. Dios estaba con él. Amén, hermanos. Dios estaba con José. Era un muchacho, era un jovencito, escasos 15 a 17 años quizás, cuando sucedió eso. Sus mismos hermanos lo apartaron de su hermano, de Benjamín, el menor, sus medios hermanos, de su padre. José no tenía a su mamá porque falleció cuando nació Benjamín, su hermano menor. Vivía con sus medios hermanos y su padre, pero sus medios hermanos no lo querían, lo menospreciaban, lo atacaban, lo injuriaban, se burlaban de él, lo ridiculizaban y luego lo vendieron. Otros los quería matar, pero uno de ellos, no me acuerdo si fue Judá o Simeón, dijo, no, es nuestro hermano, ¿cómo lo vamos a matar? No, mejor vamos a venderlo, le sacamos provecho. Y lo vendieron. Pero todo esto estaba dentro de los planes divinos. La presencia de Dios nunca se fue de José, porque José siempre consideraba a Dios. José disfrutaba de la presencia de Dios. Este punto, hermanos, es muy importante. Debemos de aprender a disfrutar de la presencia de Dios en cada momento y en cada circunstancia de nuestra vida. Dios siempre está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dijo Dios en el Antiguo Testamento. Y luego el escritor de Hebreos lo mencionó y recordó esa frase de Dios y esa promesa en Hebreos 13:5. Porque está escrito, no te dejaré ni te desampararé. Sin Dios, queridos hermanos, sin la presencia de Dios, nada funciona correctamente. Cristo lo dijo y lo declaró en Juan capítulo 15, versículo 5, Juan 15:5, dijo el Señor, porque lejos de mí nada podéis hacer. Permítame ir al versículo para no leer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, dijo Cristo. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis, ¿qué dijo? Hacer. Nada funciona bien, hermanos, sin el Señor en nuestras vidas. ¿No es cierto? Cuando consideramos a Dios en nuestras vidas, en cada aspecto de nuestra vida, que mire, en aspectos o detalles tan aparentemente insignificantes, que vamos a cambiar una llanta. Ya sacamos el gato, sacamos la cruceta o la L y ahí vamos. En esos detallitos, hermanos, que ya sabemos cómo se hace, porque ya hemos cambiado muchas veces una llanta, pues hay que pedir la ayuda de Dios.
Señor, ayúdame, ya sé hacer esto, pero pues que no se me vaya a mover el gato porque me pachurra. Que vamos a cambiar las balatas, ok, Señor, ayúdame, ya lo he hecho, dame tu bendición, te ayuda para que me salga bien todo este asunto porque no quiero equivocarme. En detalles tan aparentemente insignificantes como situaciones nuestras, pero que estamos muy afuera del alcance en cuanto a poder para poderlas solucionar. Pedir la compañía, la presencia de Dios y gozarnos en lo que Dios nos da. Sin Dios, queridos hermanos y muchachos, nada funciona correctamente. Tenemos que involucrar a Dios en nuestras vidas y disfrutar de su presencia, hermano. Porque puede ser que si un cristiano vive una vida insolente, alejada de Dios, Dios lo va a dejar. Dios lo va a abandonar. No estoy diciendo que va a perder la salvación, estoy diciendo lo va a abandonar. Primero de Crónicas 28:9, cuando David ya estaba, iba a decir grande, pero dice la Biblia que era pequeño de estatura, ¿verdad? Cuando ya estaba grande de edad, a eso me refiero. Ya le estaba entregando, le estaba dando ciertas recomendaciones a su hijo Salomón para que tomara la posición y el trono. Entonces comenzó a darle recomendaciones. Primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, le dijo: mira, Salomón, tú sirve al Dios de tus padres, así como yo lo he hecho y tu abuelito también lo ha hecho, Isaí, y tu madre. Hemos tratado de vivir una vida piadosa, nos hemos equivocado, hemos pecado, pero hemos reconocido nuestro mal, nuestro daño, hemos tratado de rectificar, hemos confesado nuestros pecados, Dios nos ha perdonado, Dios ha manifestado su misericordia para con nosotros, y sírvele al Dios de tus padres. Versículo 9, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Y luego le aclara David a Salomón su hijo: mas si tú lo dejares, ¿qué dice? Dios te va a desechar para siempre. Tristemente, hermanos, entienda esto, no malinterprete lo que estoy diciendo. Tristemente, Dios tiene que ausentarse de muchas vidas, de muchos hogares, incluso de muchas iglesias, cuando no nos sometemos a sus preceptos. Dios nos da una y otra oportunidad, pero no entendemos. Queremos vivir a la manera de uno. Queremos aplicar nuestra propia mentalidad, nuestra propia filosofía de vida, y los preceptos divinos los hacemos a un lado. Dios dice: no, así no se vive. Y Dios nos da una y otra oportunidad. Si tú le buscas, lo vas a hallar, le dijo David a Salomón. Pero si tú te obstinas de mantener a Dios fuera de tu vida, de tu alcance, después de que Dios te da una y otra oportunidad, y otra, porque Dios es paciente y longánime, pero no para siempre va a contender con el hombre. Si tú lo desechas en tu vida, olvídate. La bendición de Dios ya no va a estar contigo. Él te va a desechar para siempre. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, que no seamos de esos cristianos insolentes, que mantenemos a Dios al margen de nuestras vidas, porque todavía Dios va a insistir para ayudarnos y bendecirnos, pero cuando ya cerramos nuestro corazón, Dios dice: bueno, pues no quieres nada conmigo, pues está bien, arréglatelas tú, dice Dios. Te he mostrado mi amor, mi misericordia, pero no quieres nada conmigo, búscale por tu propia cuenta, y Dios desecha. Así que hay que disfrutar para que nos vaya bien, amados hermanos, de la presencia de Dios. Dios está con nosotros, amén, como iglesia. Dios está en el hogar. No hagamos nada en nuestra casa, en nuestro hogar, que ahuyente la presencia de Dios o que avergüence la presencia de Dios. No hagamos nada en el trabajo, en nuestra área de trabajo, en nuestras relaciones de amistad, de amorosas, con nuestra familia, con nuestros hermanos en Cristo, que motivemos que Dios diga: ¿sabes qué? Yo no quepo aquí. Qué vergüenza lo que estás haciendo, qué vergüenza lo que estás diciendo. Déjame irme mejor porque me estás avergonzando. Que Dios nos guarde de eso. 5 condiciones, hermanos, para la bendición de Dios: atender su palabra, deleitarnos en su persona, apropiarnos de su perdón, buscar persistentemente a Dios y disfrutar su presencia. Y cuando Dios nos bendiga, hermanos, cuando Dios nos prospere, no olvidarnos de Él. Amén. Que Dios nos dé su gracia y su bendición para disfrutar lo que Dios nos ha provisto
y disfrutar todo lo que Dios nos da, lo bueno y lo malo, en tristeza y en alegría, en escasez y en abundancia. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos cómo poder obtener tu bendición, tu presencia y la bienaventuranza divina. Claro, hay muchas otras requerimientos más que encontramos en tu palabra, pero creo que con estos 5 son suficientes para que tu Espíritu Santo nos haga reaccionar de una manera plena y total, porque pudiera ser que podamos estar perdiendo las bendiciones de Dios y las riquezas divinas y el hecho de que nos vaya mucho mejor, porque quizás estamos fallando en un punto. Padre, si no hemos hecho bien, pedimos que nos perdones. Y si estamos haciendo bien, ayúdanos para no dejar de servirte, para no dejar de ser constantes, para no dejar de venir al templo, para no dejar de tener contacto directo con la palabra de Dios, con la oración, con los hermanos y crecer en nuestra fe. Sigan orando, hermanos.